Señor Salinas, ¿Cómo ¿cómo está, mi está? estimado? Pues bien, muy feliz de estar de nueva cuenta con usted y saludando a toda la comunidad narramestiana de aquí, de su podcast, que es el espacio, el storytelling imperfecto, el storytelling con sentido en un episodio más y que ya hay que ir comenzando a mencionarles que estamos a nada de concluir lo que será la primera temporada de este pool de episodios con la firme intención de seguirnos preparando, seguir puliendo, seguir afinando los contenidos, lo que les llevamos a todos y cada uno de ustedes. ¿Usted cómo le va, señor Salinas? Bien, muy bien, mi estimado señor Alejandro y comunidad narramestiana, muy contento de ser parte de esta iniciativa que promete y que aspira a romper paradigmas alrededor de esa herramienta, estrategia, habilidad comunicativa, que es influir, incidir, conmover, hacer ver, hacer educar, incluso formar, a través de historias. Lo hacemos Así de es. manera natural porque somos historias en realidad, pero si puedes calibrar y adquirir ciertos conocimientos y Exacto. ciertas herramientas, le puedes sacar mayor provecho. Entonces, muy contento y además muy entusiasmado por lo que viene en camino. Sé que concluye una primera temporada, pero precisamente para agarrar impulso con la siguiente que vendrá, como dicen, reloaded, recargada, ¿no? Exacto, exacto, señor Salinas. Pues no se diga más y vámonos con la primera sección. Vámonos. Pues ya Oiga, estamos señor Salinas. entrando a la sección Sí. del mame, esta sección que ha sido muy bien recibida, muy demandada, porque tocamos temas de actualidad, pero buscamos entenderlos bajo la óptica del storytelling. Y en esta ocasión, creo, me parece que usted trae alguna idea o algún tema preparado, mi estimado señor. Pues, señor Salinas, fíjese que la conversación reciente, ¿sí? Como lo hemos venido haciendo en cada episodio, hay muchas conversaciones por todos lados. Procuramos jalar aquella que pues le suene a la comunidad y sobre todo que le suene y que traiga una suerte pues de lección, de aprendizaje, más allá de moraleja o no, pero que ponga el acento en determinados aspectos que nos pueden ser de utilidad para la comprensión de diversos fenómenos. Y fíjese usted que en días recientes la conversación pública eh, giró en torno a un acontecimiento muy concreto. Usted sabe, y es muy notorio, que los medios de comunicación, los medios informativos, ¿sí? Cuando anuncian el deceso de alguien importante, ¿sí? Pues de inmediato se comienza a producir una conversación en torno a dicha celebridad, que puede venir del mundo deportivo, del mundo de los negocios, del mundo desde luego de la política, etcétera, etcétera. Esto es muy importante de observar y aquí el acento lo queremos poner en la parte del papel y la responsabilidad de los medios informativos, porque precisamente la manera en cómo lo proyectan es como van produciendo y motivando una conversación. En días recientes nos enteramos del deceso de quien fuera presidente de México del año 1970-1976, Luis Echeverría Álvarez, hombre que fallece a los 100 años de edad. Y aquí lo controvertido y lo interesante es precisamente ese contraste que su personalidad ha generado y el papel histórico que tuvo en la política y en el país de manera especial. A él se le atribuye, desde luego, una suerte de visión o de historia oscura dentro de lo que ha sido la política mexicana de la primera mitad de la década de los 70. Él era el secretario de Gobernación, ministro del Interior en otras latitudes, pero el encargado de la política interna del país cuando el movimiento estudiantil de 1968 y que derivó en la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre. Él era el encargado de la política interna y después, cuando asciende a la presidencia de la República, pues vaya, se generó todo esto que se llamó una de las etapas más oscuras por lo del llamado halconazo, por
toda la persecución de opositores políticos, en fin, toda una historia que se teje alrededor de este personaje. Y ahora que fallece, los medios informativos, desde luego, lo anuncian porque es una noticia, independientemente de las características del personaje. Presidió a la nación y de inmediato se puso sobre la mesa justo esos contrastes. Y lo interesante aquí, señor Salinas, es la manera no solo en cómo él llevó su propia historia, sino las historias que se tejen alrededor, ¿sí? De las experiencias que vivieron aquellos que fueron, por un lado, cercanos a él, y por otros, aquellos que padecieron las acciones que este personaje llevó a cabo. Y fue, desde luego, lo que trajo fue una controversia natural, dadas las características, ¿sí? De que, por un lado, incluso el que fuera su abogado durante muchos años, él apelaba a la necesidad de que tuviera funerales de Estado en tanto jefe de Estado que él había sido de este país, y por otro lado, una carga notable y muy importante de recriminación, de rechazo a la figura de este personaje. Y por otra parte, hubo otro momento muy particular que los medios informativos reprodujeron prácticamente a los 2, 3 días del deceso de Echeverría. Un medio informativo se avienta la nota de que cree de que hubo un papa que murió y que después resucitó. Imagínense, dieron la noticia de que el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, había muerto y se hizo viral. Y de inmediato, de nueva cuenta, como es un personaje, un líder religioso, el más importante, desde luego, del mundo católico, que en contra de toda la tradición tuvo que dimitir de su papado por cuestiones de salud, argumentaron en un primer momento, porque, como todos lo saben, en términos de lo que viene siendo esta sucesión del liderazgo católico, se da hasta que muere el líder religioso en turno. Aquí dimite para que entre el actual, el que está en este momento, que es el Papa Francisco. El Papa Ratzinger anuncian que muere y de repente se comienza a hacer de nueva cuenta viral y de nuevo empiezan a tejerse las historias a favor y en contra. Entonces aquí el acento para concluir, querido señor Salinas, es que en términos de medios de información es muy importante la responsabilidad que tienen al momento de poner sobre la mesa determinados asuntos, porque pueden provocar y provocan toda una serie de conversaciones que, si bien es muy sano y muy natural que se manifiesten a favor, en contra, independientemente de la posición, sí es importantísima esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque una historia o un planteamiento mal expuesto puede generar y recaer en un daño a la reputación, un daño a la persona en sí misma, y en eso hay que tener mucho cuidado nosotros siendo observadores del acontecer público. ¿Cómo ves, señor Salinas? Está bien interesante, señor Arroyo. Yo rescataría, si me lo permite, dos pequeños conceptos de esta interesantísima exposición. La primera es el tema de la reputación. Sin duda alguna, la figura del expresidente Echeverría es una figura oscura, es una figura que, independientemente de la postura y el discurso que él pronunció, está rodeado de mucha historia negra, de mucho encono, de mucho dolor, y seguramente se va con muchos secretos a la tumba. Y por otro lado tenemos la fragilidad con la que son manipulables todos, la propensión a caer en la trampa de las fake news. Es impresionante que hayamos tenido hace unos días ese fenómeno en nuestros teléfonos celulares, en nuestras computadoras. Sí. Falleció un papa y a la hora ya había resucitado. Es absurdo, sí. ¿No? Es absurdo. Y había corrido por todo el mundo, se había convertido en un tema, yo no sé si fue viral y fue trend topic top, no sé cómo se les llama hoy en día, pero ahí estaba y nos llegamos a enterar muchos y empezamos a buscar, a constatar, a ver si había fuentes adicionales que corroboraran ello, y nos dimos cuenta que era falso, que había sido una fake news. Entonces, imagínense usted lo frágil que está el ecosistema
que basta que uno con alguna clase de poder para poder publicar algo, Así es. ponga en la mesa una fake news y el resto vamos a caer en esa trampa. ¿Cómo ve, mi estimado? Pues sí, la discusión de los temas contemporáneos y de esta condición de la llamada posverdad, ¿no? Sí. De dónde se encuentra al final de cuentas la verdad, pues es todo un dilema que atraviesa no solo la parte práctica de la conversación, sino hasta aquellos aspectos filosóficos de decir, a ver, ¿qué vamos a considerar como verdad? Y como usted bien menciona, en este ecosistema y en esto que nosotros desde aquí, desde el Business Storytelling Lab, llamamos las historiósferas, hay que tener mucho cuidado en las fuentes. Las fuentes son bien importantes porque si no las tenemos muy claras, las historias pierden autenticidad, pierden impacto y pues no queremos pasar por charlatanes, ¿verdad, señor Salinas? Exacto. Bueno, señor Salinas, vámonos ya a la perla porque hoy tenemos un invitado de lujo, de calidad mundial. Sí, vamos Muchas gracias por esta primera sección, señor Salinas. Querido César Huidobro, nuestro productor, a quien le agradecemos muchísimo, como siempre, su respaldo. Arráncate con la segunda sección. Ya estamos de regreso, mis estimados narramestianos, mi estimado Alejandro. Hoy tenemos nuevamente un invitado de esos que seguramente va a dejar huella. Y además creo que hoy estamos de plácemes porque tenemos por primera vez a un invitado con el perfil profesional que ahorita veremos. Tenemos con nosotros en este episodio a Pedro López Cela, un muy buen amigo, un consultor, un experto en las temáticas que a continuación describiré brevemente, haciendo una injusta reducción y sintética de la experiencia y del currículum del invitado, pero abonando a favor de que tengamos oportunidad de destinarle más tiempo a conversar con él. Pedro es team principal de ExoBuilder, el ecosistema global de emprendimiento tecnológico más diverso del mundo. Ha cofundado más de 10 empresas y entrenado a más de 5,000 personas en casi todos los sectores, fíjese usted, de África, América, Asia, Europa y Oceanía. O sea, prácticamente... Oiga, señor Salinas, él sí estudió, ¿eh? Sí, él sí estudió, efectivamente. Él sí estudió. Sígale, no lo interrumpo. Sí, no como otros. No, bueno, sin agraviar al presente, ¿verdad? O sea, yo. Venga. Continúa, por favor, porque ya quiero platicar con él. Está increíble lo que hace. Venga. Sí, mira, Pedro aparte es autor de innovación, de negocios, de emprendimiento y es una persona reconocida globalmente por lo que hace, por lo que sabe. Y hoy nos ha aceptado la invitación para platicar con nosotros, aprovechando varias de las facetas de su trayectoria y experiencia profesional. Antes de empezar ya con la primera pregunta, Pedro, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Feliz de platicar con ustedes. No, hombre, muchas gracias. Pedro. Oye, Pedro, bueno, hay muchos temas que nos interesan abordar contigo. Sabemos que tenemos tiempo limitado. Vamos a entrar por uno que se me hace que es el del momento, que es el de la situación que nos está actualmente simbrando, sacudiendo un poco, que es el de la desaceleración económica. Actualmente el mundo entero está viviendo una desaceleración provocada como efecto de la desactivación económica que dio la pandemia, pero además por la situación de la crisis bélica que se está dando en Europa entre Rusia y Ucrania. En tu opinión, mi estimado Pedro, y aprovechando que tienes esa plataforma y esa visión privilegiada del mundo del emprendimiento, ¿ves tú que la desaceleración está inhibiendo las fuentes de financiamiento, el fondeo para que los emprendedores que desean pues, tener capital para crecer, para desarrollarse, se está viendo limitado? ¿Ves tú que se están cerrando puertas? ¿Cuál es tu percepción de esto, mi estimado Pedro? La respuesta es depende dónde. Es un tema geográfico. En general, estábamos justamente ayer analizando cómo se ven los números de los fondos de capital de riesgo y entonces lo que ha estado pasando, sobre todo los últimos 24 meses, es que sí ha habido una desaceleración en los tickets de inversión a startups, son más pequeños, pero también en los montos de inversión que meten los inversionistas a los fondos. Pues el sector en general
está entrando en un impasse. El único lugar del mundo donde no está sucediendo eso es África. África está teniendo un crecimiento súper interesante. Todos los demás no. Y hay el tema, ¿no? Como siempre en los mercados, pues hay un nerviosismo importante y eso básicamente está llevando a que la gente sea mucho más cautelosa con cómo está invirtiendo el dinero. El otro dato también importante a tomar en cuenta es que depende mucho del sector específico en el que se esté desarrollando el proyecto del emprendimiento. Hay sectores muy simpáticos como por ejemplo en Europa. Hay ahorita un apetito muy importante por meter dinero en proyectos que tienen que ver con cambio climático. Entonces, la gente que tiene mucho dinero, que está metiendo dinero a los fondos, o sea, lo que le llaman los limited partners, los LPs, están interesados en meter dinero en ese tipo de proyectos que ya empezaron las críticas importantes de que hay mucha gente que no entiende del tema y que está creando fondos para poder, con el pretexto del cambio climático, poder levantar capital de ese tipo de inversionistas. Entonces, realmente depende del sector. El otro sector también que está muy interesante, que México parece ser que está empezando a generar proyectos de ese tipo, tiene que ver con el tema de alimentos, sobre todo los sustitutos de proteína. Todo lo que tiene que ver con, que son de alguna manera también proyectos que indirectamente tienen que ver con cambio climático, ¿no? Desarrollo de proteína vegetal y ese tipo de cosas. Pero sí, en general hay una desaceleración, lo que pues lleva, yo creo, a que el emprendedor tenga que ser mucho más asertivo y mucho más estudioso de a dónde y con quién va a buscar dinero y cómo presenta su proyecto, ¿no? Ahora, abordando este tema, me encanta porque, digo, entre muchos otros eres un experto y un referente, ¿sí? Y previo a caerle a todo esto que es el eje y el hilo conductor de este podcast, quisiéramos aprovechar el hecho de que te tenemos aquí con nosotros para conocer cuál es tu visión del emprendimiento para los siguientes años, es decir, en todo lo que vienen siendo los giros de negocio, los mercados, tiempo de vida, etcétera. ¿Tú cómo lo vas vislumbrando desde este momento? Porque una visión estratégica, así como tú dices, y prospectiva, siempre será muy útil para estos efectos. Es una pregunta dificilísima porque es muy variado y es muy grandote, ¿no? El mundo del emprendimiento. Entonces, hay desde la gente que está muy metida en los temas de moda. Ahorita, por ejemplo, todo el tema de criptos y los NFTs y el metaverso y la Web3, mucha gente se quiere meter porque pues es algo interesante, con casos simpaticísimos de descalabradas de millones, ¿no? El que se metió y compró $3 millones en una pieza única de no sé qué tanto, que resultó ser que era un niño de 12 años haciendo dibujitos en su casa. ¿Cómo? Y eso pues, se está dando cada vez más. Entonces ahí pues una lección a los que están tratando de meterse, ¿no? Si no le entiendes, pues no, mejor pregunta o no te arriesgues, ¿no? Pero por otro lado también hay otra tendencia muy importante que tiene que ver con el tema de impacto y propósito. Y ahí viene algo muy importante porque últimamente, probablemente los últimos 5 años, ha habido como que un interés mucho más profundo por temas que tienen que ver con estos marcos de referencia que ha armado distintas organizaciones relacionadas a cuestiones de impacto, a mejorar el planeta, ¿no? Lo que Singularity University llama Grand Global Challenges o Naciones Unidas llama Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay distintos marcos, pero el enfoque es el mismo, ¿no? Que no nos acabemos el planeta. Y ahí yo creo que la tendencia va a ser importante y muy relacionado al tema del storytelling y la comunicación. Cada vez es más notorio quién está ahí por las razones correctas y quién está ahí por poder levantar capital porque genera una narrativa con ese pretexto, ¿no? Entonces, hay inclusive hasta series de televisión que se burlan de eso, sí, con gente que está desarrollando cosas que no tienen absolutamente nada que ver con medio ambiente, pero dentro del speech de la startup hablan de mejorar al mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a haber algo interesante. Oiga, señor Salinas, ya cachó esto que dijo nuestro querido Pedro. No andamos tan mal, ¿eh? Ahí la llevamos, nada más hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, es correcto. No vamos mal, pero si no lo hacemos bien, sí nos podemos descarrilar. Pero es importantísimo lo que acaba de decir Pedro, porque
Sí. En efecto, la manera en esto de impacto y propósito, generar no solo el propósito, sino cómo llevarlo a la gente y que la gente lo interiorice y tenga ese motivo de transformación, dado los grandes desafíos que vienen en el planeta en el corto, medio y largo plazo, va a ser fundamental. Sí, sí. Oye, yo me voy a salir un poquito de la temática del ámbito del financiamiento, de los recursos para los emprendedores y del emprendimiento en general, y quisiera conocer tu opinión, mi estimado Pedro, sobre en tu larga experiencia y sabiendo que has tenido contacto con muchas empresas o muchos ecosistemas de emprendimiento, ¿cuál es el liderazgo que distingue a las empresas que son exitosas? ¿Cómo se comportan? ¿Qué atributos tienen? ¿Cuáles son sus formas de actuar, de decidir, de relacionarse con los equipos, de incidir, de influir? ¿Cómo ves tú el tema de liderazgo en estos días, estimados? Yo, mira, creo que hay un tema importante a tomar en cuenta que tiene que ver con cuestiones culturales y cuestiones de época también, ¿no? Actualmente esos liderazgos que veíamos hace 10, 20 años, que eran totalmente verticales, muy impositivos, eso ya no se ve bien, ya no funciona. Eh, y sobre todo también porque creo que ha habido un cambio importante en la forma en la que la gente define su vida profesional. Yo recuerdo mucho una tía, por ejemplo, que se retiró después de, no sé, 40 años de tener el mismo trabajo. Y fue muy chistoso, era una austriaca, ¿no? De estas gentes que hablan como poco, pero muy asertivo, y que le hicieron una fiesta de retiro en la casa, y muy chistoso porque pues nunca nadie supo. Hizo el comentario de ya por fin dejé ese maldito trabajo, ¿no? Y todo el mundo estaba sorprendido. Y entonces me acuerdo perfecto que mi papá le preguntó, pero pues, ¿por qué no te cambiaste de chamo? ¿Por qué no hiciste otra cosa? Y le dijo, pues, porque ese trabajo era lo que me quedaba más cómodo para poder hacer lo que realmente quería yo hacer. ¿Qué tal? Ese perfil de gente, ¿no? Posguerra y etcétera, ya no existe. Ya somos mucho más caprichosos, ¿no? Por no decir berrinchudos. Y entonces Cierto. de ahí salen un chorro de tendencias muy diferentes, como los nómadas digitales y estas organizaciones que operan en distintos países. Yo creo que eso requiere habilidades y competencias súper diferentes. Entonces, regreso un poco a lo que les decía yo hace rato. El liderazgo actual que realmente llama la atención es el que se mueve con propósito y con impacto, porque es lo que me da a mí un sentido de vida importante. Trabajar yo para un jefe que quiere hacer algo realmente relevante para el mundo, me inspira, me motiva a que yo forme parte de una cosa de esas, ¿no? Y creo que eso es importante tomarlo en cuenta y que no todo el mundo lo está leyendo bien. En mi caso, por ejemplo, para darles una idea, el equipo con el que yo trabajo arrancó en 1997 trabajando remoto en ICQ. Wow. Entonces, ahora que hablan de esto de las nuevas generaciones, ¿no? De trabajar Sí. virtual en Pues tú Zoom eres y que es un pionero. caos, pues a nosotros nos da mucha risa. Yo trabajo con gente desde hace, no sé, 4 o 5 años que nunca en la vida nos hemos visto físico. Que Wow. literalmente estamos en continentes Sí. diferentes, ¿no? Ok. Y esa parte yo creo que cada vez va a ser más común. Entonces, pues, ¿qué Sí. liderazgo requieres con ese tipo de cosas? Pues tiene que ser un liderazgo muy inspirador y muy claro, ¿no? Si no, no va a haber un rumbo para la organización. De acuerdo. Oye, Pedro, viendo todo lo que es la trayectoria y la cantidad, las decenas, centenas y hasta miles de personas formadas, gracias a ti en toda esta vertiente, no puedo resistir la pregunta, ¿sí? ¿Hay alguna historia en particular de algún líder, de algún personaje que te haya marcado particularmente? Entendería que hay un abanico espectacular dada la cantidad, pero alguna de manera muy específica que haya sido y que te haya dejado una huella profunda en esta ya enorme trayectoria que tienes en tu ámbito. Sí, pues sí. La verdad es que he sido muy afortunado y tengo muchas, pero déjame platicar así. Una de ellas,
yo prácticamente a la mitad de la carrera tengo la oportunidad, estuve siempre metido, he sido siempre un tipo muy incómodo y muy inquieto, entonces andaba metido yo ahí en sociedades de alumnos y tuve la oportunidad de platicar con un señor muy importante, ¿no? Un empresario muy importante que estaba dando una plática en un congreso. Y entonces iba a platicar de una fundación que estaba haciendo cosas muy importantes en materia de salud en ese entonces. Estoy hablando de 90 y algo, 95, 96, una cosa así. Okay. Y le pregunté, me acuerdo perfecto que le pregunté por qué de todo lo que tú has hecho, de lo que nos acabas de platicar, por qué ese tipo de narrativa, qué te hace, ¿no? Llegar a ese tipo de narrativa, ¿te arrepientes de algo? ¿Hay algo que te movió para...? Y me dijo, de lo único que me arrepiento es de haber empezado tan tarde con el tema de la fundación, ¿no? Y la verdad es que me cimbró, porque eso básicamente me acabó llevando a que, pues no recuerdo ni cuántos años he de haber tenido, pero por ahí de los 23, 24, arranqué una fundación yo con unos amigos y había mucha gente que me decía, pues estás loco, las fundaciones son de señores de 60, ¿no? Ya cuando se retiraron. Sí, Les sí, ya decía yo, para que pues se no, o sea, entretenga, ¿no? si este cuate dice que se arrepiente por haberse tardado, pues yo no quiero tener 60 y arrepentirme, entonces pues de una vez. El factor Y tiempo. la historia corta es que pues esa fundación que armamos en ese entonces estaba enfocada en crear capacidades de negocio para chavos de base de pirámide en México, para gente que estudiaba ingeniería en sistemas. Eso se acabó convirtiendo pues, en toda esta trayectoria que me acabó llevando a crear más empresas y entrenar gente y etcétera, y pues me llevó a donde estoy. Fue un camino que escogí aparentemente muy pronto sin saber que lo había escogido, ¿no? No, pues enhorabuena, mi estimado Pedro. Creo que es la crónica, la excelente precedente para la crónica de un caso de éxito como es el que has estado construyendo tú y tu equipo a través de estos años. Sabemos que tenemos tiempo limitado, el tiempo es otro de esos recursos finitos, como el agua en Monterrey. Ya nada más quiero preguntarte, esta también es como de cajón. ¿Cómo, en tu opinión, debe aplicarse el storytelling en el caso de un emprendedor que busca atraer la atención, atraer inversión, atraer socios? ¿Cuál sería, en tu opinión, la recomendación mínima básica que debe de aplicar un emprendedor? Yo creo que yo les diría dos cosas. La primera, súper importante tomarlo en cuenta porque es tan importante como todo lo demás que están haciendo. El emprendedor se enfoca mucho en desarrollar su producto y luego se mete a talleres y anda desarrollando los canvas y etcétera. Si tú no tienes la capacidad histriónica para comunicar todo lo que estás chambeando, entonces de nada te va a servir. Y eso es algo muy subestimado en ese tipo de foros, como que siempre lo dejamos al final. Es una palomita de taller plática de 20 minutos para que no digan que no se dio. Y yo creo que se subestima mucho la importancia, porque al final del día, si no sabes transmitir, entonces Claro. no te va a funcionar. El otro dato importante también es que había una tendencia muy simpática desde que empezó todo el tema de Silicon Valley, ¿no? Que todos queremos ser como Silicon Valley. Y entonces, todas las narrativas, si se fijan ustedes, o la mayoría de las narrativas son idénticas. O sea, están vendiendo cohetes a la luna, están vendiendo hamburguesas de comida rápida, toda la historia es igual, los pasos son idénticos, las palabras claves son las mismas. Y cuando estás sentado del otro lado, pues es muy simpático. Diría yo entretenido, pero no es serio, ¿no? O sea, si yo como ángel inversionista estoy viendo ese tipo de rollos en donde todos se metieron y bajaron la misma presentación de Mr. Google y entonces a partir de ahí presentan sus proyectos, tiene que ser un tema que defina mucho la identidad del emprendedor y del proyecto. Si no se distingue la diferencia, si la narrativa es idéntica que los otros 20 que acaban de pasar y que los 20 que van a pasar después que tú,
es poco probable que la gente se emocione y te haga caso. Y un dato importante, yo creo, es que cuando arrancas un proyecto, especialmente en las etapas más tempranas del proyecto, el capital depende de la emoción del inversionista. Ah, claro, sí, sí. No depende de los números que traes, porque estás inventando puros Exceles a lo idiota, no tienes ningún fundamento porque todos son ideas. Sí. Entonces, y eso los emprendedores no lo entienden. Y entonces le meten 40 horas al Excel y 2 horas a la presentación y nunca la practican. Entonces, si a mí no me emocionaste, o sea, de todos modos va a ser una apuesta porque no traes fundamento, ¿no? Sí, pues sí. si no me emocionaste, pues como, ¿por qué le voy a meter a tu proyecto? Y aquí la última, y con esto ya me callo, pero vienen todas las otras historias, esas de lagrimita horrendas como de anuncio de UNICEF, ¿no? En donde te ponen al niño con el moco escurrido arriba de la basura. Sí, ¿no? que míralo, pobrecito, ¿no? Fatal, ¿no? O las otras, ¿no? Que tratan de generar empatía. ¿A poco no les choca cuando? Y que parecen infomercial. O sea, no hagan eso. Yo creo que es importante tomar en cuenta que tiene que haber, insisto, una cuestión en donde yo te estoy platicando la razón real por la que desarrollé mi proyecto. Propósito. Y es un tema de contagiarte, y si te contagié, pues entonces ya la hicimos, y si no te contagié, no pasa nada, pero es un tema como más personal. Totalmente de acuerdo, mi estimado Pedro. Oiga, señor Salinas. Señor Alejandro. Está buenísimo esto, oiga. Sí. Hay que afinar el speech y vamos a pedir una lana por ahí, ¿no? Sí, al cabo ya tenemos la asesoría del buen Pedro, ¿no? No, hombre, pero aquí la consulta sí cuesta honorarios, déjeme le comento, pues hasta cree que va a ser. No, te agradezco. No, maravilloso. Qué buenas reflexiones y conversión. Sí. De veras. Yo creo, estoy en el punto de certeza de que es muy probablemente, si no era más para no ser injusto con quien más ha estado con nosotros, pero de un abono y de una aportación crucial para lo que viene siendo tanto las actividades del emprendedurismo profesionales, también para lo que viene siendo la dinámica económica, que bueno, pues que ya está, que para muchos fue forzada, pero que también hay una tendencia, ¿no? Como lo hemos visto de manera reciente. Esto que nos ha compartido Pedro está verdaderamente padrísimo, señor Salinas. ¿Cómo ve? Padrísimo, mi estimado Pedro, no nos resta sino hacer dos cosas. Primero, agradecerte en todo lo que vale que hayas aceptado estar con nosotros, darnos un ratito de tu apretada agenda. La segunda es permitirnos molestarte nuevamente en futuras ocasiones, porque creo que tienes el arsenal de conocimientos, el tacto, la experiencia y el talento para enriquecer a toda la comunidad narramistiana con recomendaciones, ideas testimoniales acerca del storytelling para negocios. Muchísimas gracias. Siente este espacio. Muchas gracias. Y enhorabuena, mano. Estaremos muy atentos a tu carrera y a los logros y a tus artículos que publicas en Expansión. Gracias. Feliz de colaborar con ustedes. Muchísimas gracias, Pedro, por tu tiempo y disposición. Espero, como dice Julio, nos sigamos viendo. Mientras tanto, mucho éxito en todo. Pues, querido señor Salinas, vámonos al tipejo, que no es ni tip ni consejo. Vamos, adelante, César, si eres tan amable. Oiga, señor Salinas, qué buena charla tuvimos con Pedro, ¿eh? Sí, la verdad, de lujo. Creo que hay mucho material rescatable para conversarlo, incluso para regresar con él, para abundar, profundizar. Creo que la experiencia, el conocimiento que él tiene en los ámbitos en los que se desenvuelve magistralmente nos permitiría entender desde su óptica, que es muy rica, todo el fenómeno del storytelling en los negocios. Creo que hay mucha riqueza en su aportación, mi estimado. Así es, y aprovechando su experiencia y conocimiento, ¿qué nos trae ahora usted de tipejo, querido señor Salinas? Mire, en esta ocasión les traigo a usted y a toda la comunidad narramistiana un par de tácticas muy simples para hacer que la historia que vayas a contar tenga el efecto sorpresa. Y el efecto sorpresa es ese dato, ese momento, esa situación, esa anécdota que es extraña, es rara y llama la atención. Y eso evidentemente busca o tiene el propósito de despertar el interés en el otro. Si tú cuentas una historia, que puede ser una historia bien elaborada, pero sin ese factor sorpresa, es muy probable que se pierda en el camino
quien te esté Cierto. escuchando. Entonces, la mejor forma es ya sea adoptando la táctica de comenzar con un dato extraño, o sea, cuando empiezas a contar la historia, introduces con un dato extraño, como por ejemplo, ¿sabías que hay un papa que murió y a la hora resucitó? Y entonces ya el otro dice, Sí, ¿qué sí, carajo sí. estás diciendo, no? Porque Sí, el papa murió y resucitó en una hora después. Y ya después tú elaboras la historia, la anécdota, por ejemplo, en el caso de lo que usted planteaba en la sección del mame, que las fake news y cómo eso convirtió exacto. un tema viral, la falsa muerte del Papa Benedicto. Y el otro modo de usar el efecto sorpresa es al final de la historia. O sea, uno puede Ok, empezar contando que se encontró con una noticia que después resultó que era falsa y demás. Y para que no se le olvide la historia a quien se la está contando usted, o sea, está buscando posteridad, ser memorable, al final puede cerrar con esa expresión, con ese dato curioso. Entonces ya al final dices, y bueno, pues aquí quedó claro que por primera vez en la historia de la humanidad hay un papa que murió y a la hora resucitó. Y eso va a quedar seguramente en la memoria de quien tú querías influir o a quien tú le estabas contando la historia. No sé qué le parezca, mi estimado. excelentes, excelentes puntos, creo, señor Salinas, porque habla precisamente esto que usted muy bien apunta, de este factor de disrupción y de memorabilidad al momento de encontrar, porque hay que encontrarlo, ¿no? O sea, hay que encontrar la parte, la frase, el ancla que genere esa sorpresa. Y señor Salinas, usted de veras es un verdadero crack. Creo que se proyecta a mí, mi estimado Alejandro, en su modestia. El crack No, es hombre, ni me usted y diga, el no, crack. buenísimo, buenísimos puntos. Y pues ya nos vamos, querido señor Salinas, de este episodio 10. Sí, señor. Nos vamos muy contentos y muy agradecidos, en particular con usted y con toda la comunidad narramestiana, y invitar a todos los que nos vean y escuchen a que se suscriban a nuestros canales y estén pendientes. Estamos por concluir la primera temporada y vendrán noticias interesantes a partir del mes de agosto. Así es, querido señor Salinas. Pues bueno, muchas gracias a usted, muchas gracias a César, gracias a nuestro invitado Pedro, gracias sobre todo y por sobre todas las cosas a nuestra comunidad narramestiana. Nos estamos viendo y escuchando próximamente por los canales de siempre, YouTube, Spotify, Anchor y en nuestras redes, en LinkedIn, en Facebook y en las redes personales de mi querido señor Julio Salinas y la de su servidor. Gracias, nos vemos pronto.